¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Germán Rolandi, que es economista, jefe del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, docente. Vamos a hablar del proceso iniciado casi 3 años atrás en la Argentina, el momento actual de nuestra realidad económica y también qué es lo que se espera para el futuro. Estamos ante la inminencia de un nuevo año electoral el año que viene y a ver cuáles son las proyecciones y cómo juega la economía y cómo juega la política en estas cuestiones. Enseguida con Germán aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, Guillermo. ¿Bien? Bien, bien. Decime una pregunta personal, ¿no? ¿Por qué tu inclinación hacia la economía? ¿Cuál fue la circunstancia que te llevaron a este lugar? A las ciencias económicas, una muy buena profesora del secundario ¿Sí? de economía. Sí, la verdad me hizo gustar bastante. Nos acercó a la universidad. Yo me acuerdo que para preparar y para estudiar la materia había que ir a la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas. Nosotros jamás habíamos puesto un pie, no sabíamos ni dónde quedaba, y esa inclinación, esa ir, investigar, buscar, la verdad que me dejó ese bichito picando, Sí. Y fue una de las materias que más me gustó, digamos, ahí del secundario, Sí, y terminé. uno cuando estudia economía política, bueno, lo primero que te dicen, bueno, que la economía no es una ciencia matemática, es una ciencia eminentemente social y política. Exactamente. Ajá. Eso también es mucho de que por ahí el docente trata de mucha fórmula, mucha matemática. Parece que uno cuando habla de economía, si no pone números y no pone matemática, pierde. Y yo siempre trato de destacar esta idea de que el objeto de estudio es el hombre. Si yo no pongo al hombre en el centro y no pongo qué es lo que piensa, qué es lo que espera el hombre a realizar, no voy a entender los procesos económicos completamente. O sea, los números me pueden reflejar en parte las decisiones de los agentes, o sea, las decisiones de las personas, pero las personas son el centro de la economía. Eso muchas veces queda desdibujado y es algo que siempre hay que volver a poner al centro, digamos. Me parece que cuando hablamos, como vos dijiste, política y económicamente, las decisiones están enmarcadas en eso y ahí es donde hay que apuntar hacia el hombre. En un plano social y político y no es matemática pura, es decir... El número sirve como para cristalizar un poco las decisiones de los agentes, eso les digo. Busquen información porque somos muchos y cuando uno quiere analizar qué es lo que piensan todas las personas, tiene que simplificar. Ahí es donde vamos al número, vamos a las tendencias, vamos a los modelos. Pero el hombre es el centro de lo que estoy estudiando. Muchas veces, muchos economistas, para entender hacia dónde va la economía, ¿qué hacen? Salen a la calle, preguntan, hablan con la gente, qué es lo que está viendo la propia gente. Yo muchas veces le pregunto a los alumnos, ¿qué pasa si sube esto? ¿Qué pasa si baja esto? Ninguno responde. Le digo, ¿qué harían ustedes si sube el dólar, si baja el dólar? Porque las decisiones de ustedes son las que terminan generando esas tendencias económicas. No son decisiones del economista ni del presidente, son decisiones de todos los agentes económicos. Después vamos a hablar de eso puntualmente, ¿no? Esta diferencia entre la macro y la sensación de la calle, fundamentalmente, y del bolsillo de los argentinos. Pero, a ver, en tu criterio, claroscuros de este proceso económico con el nuevo gobierno, o mejor dicho, con el gobierno que asumió en 2023 y que termina en 2027. Claroscuros de esta realidad. Y dentro de los claros, digamos, dentro de los aspectos positivos, obviamente la estabilización macroeconómica. Ajá. Veníamos arrastrando más de una década, diría, desde el final de la gestión de Cristina, con un cepo cambiario que claramente condicionaba la estabilidad macroeconómica, a un Macri que trató de revertirlo y terminó generando una crisis, a un Alberto Fernández que no pudo resolver ninguno de esos aspectos. Con lo cual, la estabilidad macro es uno de los aspectos más destacables de la actual gestión. Baja de inflación, acumulación de reservas en el Banco Central, dólar estable, equilibrio fiscal por primera vez en mucho tiempo, también es un aspecto destacable. ¿Cuáles son los oscuros?
Bueno, claramente. ¿La baja de riesgo país también puede ser dentro de los claros o más o menos? Sí, la baja del riesgo país yo la veo más como secundario de la estabilidad macroeconómica. No es un objetivo central, es más bien financiero para lograr que ese equilibrio fiscal sea sustentable en el tiempo. Los claros. Pero esos son los claros, digamos. Sí. Y también creo que dentro de los claros podemos destacar algún aspecto de intentar algunas reformas que habían quedado pendientes o que mucho se estaba discutiendo en los últimos tiempos. Entre ellos la reforma laboral, la tributaria y la previsional. Muchas de las cuales todavía no están hechas, pero están ahí tratándose. Por el lado de los oscuros, claramente, esta estabilidad macroeconómica que todos deseaban no se traslada, como vos dijiste, al bolsillo de la gente, a la gente en la calle. El empleo está muy afectado, toda la industria está muy afectada, ¿sí? Con lo cual los principales motores de lo que era la economía hasta hace no mucho tiempo atrás, hoy claramente son los perjudicados. Mientras que se desarrollaron nuevos motores que algunos ya venían con historia y otros terminaron de hacer, madurar ahora. Vaca muerta, ya arrastramos varios años hablando de vaca muerta, hoy por hoy vaca muerta está consolidado. El agro, siempre históricamente en Argentina funcionó, y ahora aparece también la minería, el litio, el oro, el cobre, en el norte y en la cordillera. Pero estos sectores terminan siendo hoy por hoy enclaves productivos que todavía no derraman, ni sabemos si se van a poder integrar productivamente al resto de la estructura argentina. Y ahí es donde yo veo que estabilidad macro, que es lo que también planteaba en algún momento con los alumnos, estabilidad macro no es garantía de que vamos a terminar como un país desarrollado. Estabilidad macro, yo les decía, tiene Bolivia, tiene Paraguay, tiene Chile, tiene Ecuador, estabilidad macro. Ahora, procesos o programas de desarrollo económico lo tienen los países desarrollados. Hay muchos países, uno ve Bolivia, uno ve Paraguay, que dice, sí, de afuera parece lindo porque hay estabilidad, pero cuando uno va adentro, ¿cuál es el proceso de desarrollo? ¿Cuál es el proceso de desarrollo en el sentido de inclusión social y crecimiento económico? Ambas. Claro. Ahora, ¿el gobierno hace una fuerte apuesta a estos sectores o qué pasa con el sector de, por ejemplo, la industria, el sector manufacturero, el comercio, digamos, que también son elementos centrales de nuestra economía? Yo no sé si la industria minera va a derramar hacia otros sectores, eso se pone en duda, ¿no? Hoy en día, ¿no? Es decir, ¿a qué nos lleva esta apuesta fundamentalmente a estos sectores? Yo creo que el gobierno apostó a estos sectores por justamente sostener el equilibrio macro. O sea, la idea central, ¿cuál es? Necesito dólares. La economía argentina históricamente necesitó dólares y para conseguir esos dólares se recurrió históricamente al endeudamiento, fue la década de los 90. Inversiones externas o endeudamiento. ¿Sí? Yo creo que el endeudamiento hoy por hoy Argentina lo tenía limitado, con lo cual lo que quedaba eran las inversiones externas. Entonces, el gobierno apostó a brindar todas las garantías posibles para que lleguen las inversiones en litio, en oro, en cobre, más en vaca muerta y lo que puede ser el agro, en el sentido de que históricamente Argentina siempre fue muy productivo en ese sector. Creo que el principal objetivo del gobierno en ese aspecto fue: necesito dólares para sostener el programa económico. Y no largo un peso de ningún lado. Y no largo un peso de ningún lado. Sí, pero si no largas un peso de ningún lado, tenés obra pública cero a nivel nacional y la industria de la construcción cae, por ejemplo. Exactamente, ese es el problema. Yo me garantizo, por eso hoy vemos dos economías totalmente distintas. Uno dice, bueno, tengo estabilidad macro, llueven dólares, como dice el gobierno nacional. Sí, porque justamente estos sectores son los que están aportando esos dólares. Pero el resto de la economía más de la gente de a pie, la que genera el empleo, es la que más está sufriendo este esquema productivo. Entonces ahí es donde me parece que está faltando no solamente el derrame, sino una política activa para acercar ambas partes. ¿Cuál es la política productiva que tiene el gobierno? ¿Cuáles son las industrias que yo estoy tratando de incentivar? Ahora salió el Super RIGI, que es justamente para atraer industrias que son, parte de la cadena productiva de estos enclaves como son los mineros y el petrolero, pero que no existen en Argentina. Sí. Con lo cual estamos dejando básicamente
caer toda la estructura productiva que ha costado, obviamente, años generar, y con ello estamos generando una caída del empleo, porque básicamente la reconversión no es de un día para el otro. Vos hablaste dentro de los blancos el tema de un dólar planchado o algo por el estilo, ¿no? Y hoy en día algunos sectores están hablando de un dólar más competitivo. Lo que pasa es que, bueno, te pregunto, ¿cómo se resuelve el dilema? Porque si devalúa se va a precios. Es decir, y la inflación es prácticamente una obsesión del gobierno. ¿Cómo se resuelve ese dilema? Bueno, ese es uno de los grandes problemas del diseño de los programas antiinflacionarios y de desarrollo. Porque cuando llega un punto donde la sábana me queda corta, ¿qué hago? Priorizo crecimiento, priorizo inflación, priorizo acumulación de reservas. Entonces creo que es un trade-off, un intercambio que yo tengo que ir haciendo en el corto y en el mediano plazo entre ambos, ¿sí? Obviamente no puedo dejar atrasar un tipo de cambio, no puedo tener un tipo de cambio poco competitivo porque el resto de la industria no está preparado. Pensemos que en 3 años yo le pido a la industria que se vuelva más eficiente que el resto del mundo. Eso no se logra de un día para el otro, sin darle herramientas de financiamiento, lo cual también es complicado para la industria reconvertirse. Le estoy diciendo, vayan y busquen plata afuera, porque acá adentro no les van a prestar nadie para que hagan toda la reconversión que necesitan. Eso es un problema, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué dice la industria? Dame por lo menos un tipo de cambio. Si yo no me puedo endeudar afuera y no consigo financiamiento adentro, mejorame la competitividad de alguna manera. Eso es tipo de cambio. Inflación, bueno, la idea de la inflación es no terminar en el 200%, sí, pero tampoco que la inflación vaya a cero en 3 años. Ningún país del mundo logró alcanzar ese hito tan marcado por el gobierno. Israel estuvo cerca, pero... Israel le llevó casi una década lograr eso, con algunos cambios en el medio donde tuvo periodos de aceleración. Obviamente estamos hablando de subir del 30 al 35, bajar al 22, después volver a subir al 28. O sea, no es un camino lineal, a eso voy en estos procesos. Entonces muchas veces uno se apura por bajar y después tiene que ver que va a tener que liberar por otro lado la presión, es decir, voy a tener que liberar tipo de cambio y la inflación me va a subir un poco, pero dentro de márgenes razonables. También hay que hacer un cambio de expectativas en los agentes de que la inflación no se va a disparar porque no voy a hacer ningún desajuste macroeconómico. Pero sí, necesito darle eso. Y también uno de los aspectos que todavía no está siendo mencionado, aunque algunos lo han destacado, es el tema de la famosa enfermedad holandesa. Cuando yo tengo un proceso de desarrollo anclado en commodities y particularmente lo que es petróleo y minería, yo lo que hago es generar una fuerte afluencia de dólares que naturalmente me tiende a bajar el tipo de cambio. Y si yo necesito dar competitividad al sector industrial, al sector comercial, al sector exportador, ahí estoy en un problema. Muchos de los países lo que han empezado a hacer son fondos de estabilización para justamente compensar ese mayor costo que pueden tener ciertos sectores productivos. Germán, una pequeña pausa, enseguida seguimos, ¿no? Me gustaría hablar de la ola importadora, de lo que significa las consecuencias de la mitad del empleo en informalidad, entre otras cosas, ¿no? Enseguida seguimos con Germán Rolandi. Seguimos con Germán Rolandi, economista, docente. Habían quedado algunos temas pendientes del bloque anterior, pero en recientes declaraciones el ministro de Economía habla de un consumo récord en la Argentina, ¿no? Y vos hablabas en el bloque anterior de que una cuestión es la macro y otra cosa es mirar los índices del comercio, los supermercados. Es decir, ¿de dónde sale esta relación, o está mal medido el índice de inflacionario en el país? Hay varias cuestiones. En primer lugar, el índice de inflación, no digo que esté mal medido, pero sí la canasta, está esa vieja discusión de que la canasta de consumo cambió y tendría que haberse modificado el IPC. Es lo que se vino postergando, de hecho propició la renuncia del director del INDEC, de Marco Labaña. ¿Eso por qué? Porque estamos trabajando con una canasta que tiene más de 20 años.
cambiaron mucho los productos, cambiaron mucho las ponderaciones, entonces generalmente, ponderaciones son los pesos dentro de cada producto, con lo cual debería revisarse eso. También dentro de ese mismo punto está el tema de las cuentas nacionales, ese consumo, ese PBI que alcanzó récord histórico, como dice el ministro de Economía, también tiene una base de hace 20 años. La economía no es la misma que el 2004 en términos de estructura productiva, con lo cual también había que realizar un reayornamiento, digamos, de esas cuentas nacionales, cambiar lo que se llama la base de comparación para poder ver si, tomando una base un poco más cercana, vemos si en realidad la economía está mostrando esos datos. Por ejemplo, la ponderación de los servicios, por ejemplo. Ponderación de servicios, ponderación de industria, ponderación del agro, la propia minería y vaca muerta. Obviamente ahora la economía crece porque la producción de petróleo hace 20 años atrás era relativamente muy baja. Hoy obviamente va a ganar mucho protagonismo. Hablando de energía, y te paseo por todos los temas, ¿no? ¿El acuerdo de Estados Unidos e Irán puede llegar a mejorar las condiciones de la Argentina? Pueden, si bien lo han afectado positivamente en cuanto a que el precio del petróleo subió y las exportaciones de vaca muerta justo en el momento del más álgido generaron mucho más dólares porque el precio subió, también complicaron el tema antiinflacionario generando alzas de combustible que tuvo que intervenir YPF para congelar un poco. Yo creo que si eso se estabiliza, ayuda en el proceso de desinflación, evita formar expectativas de que el precio del petróleo se mantenga alto por mucho más tiempo, pero obviamente va a implicar un poco de menos de dólares, aunque vaca muerta va a compensar eso con más producción, básicamente. Con lo cual yo creo que es positivo en términos de incertidumbre mundial, en términos de desinflación en Argentina, en términos de estabilidad geopolítica también sería positivo. En ese aspecto me parece muy, muy bueno. Todavía queda pendiente por ver si se logra. Germán, ¿cuáles son las consecuencias de hoy tener un mercado de trabajo con casi un 50% de informalidad, ¿no? En su momento hubo una expulsión de trabajadores en Argentina, pero también hubo, por otro lado, un aumento del monotributo en su momento, y ahora incluso hasta una disminución en el monotributo, ¿no? Pero, ¿qué consecuencias puede traer esto? Bueno, claramente puede generar una estructura social un poco quebrada. ¿En qué sentido? Nosotros veíamos en los 90 que el proceso productivo seguía una tendencia similar a hoy. La industria claramente no era la más beneficiada, salvo algunos sectores industriales. El agro sí, durante los 90, la minería también, incluso la producción de petróleo. Pero el sector comercial e industrial era el más perjudicado. Ahora, la población que tenía un trabajo formal asalariado estaba bien. Los 90 fue una época que recuerdan positivamente. El que quedaba fuera de ese modelo, el que terminó poniendo el famoso parripollo, la cancha de pádel, la cancha de fútbol, ese lo terminó sufriendo un poco más, ¿sí? Ahora lo que se observa es que incluso los que están dentro del modelo, los que teóricamente tienen un trabajo asalariado formal, no están disfrutando las mieles de este modelo. Mucha gente endeudada. Exactamente, tenemos mucha gente endeudada, mucha gente que está ocupada y no llega a fin de mes. A eso se suman los que están desocupados y lo que vos me decís, el tema de informalidad. Entonces, lo que tenemos es un problema de empleo muy grave que no solamente afecta al 44 en términos de informalidad, a la gente que no llega a fin de mes. Hoy está viendo los números en gran curva. Si uno toma los subocupados que quieren trabajar más, los ocupados que no llegan a fin de mes y los desocupados, estamos hablando de más del 50% de la población del Gran Córdoba y de grandes urbes como Tucumán, Mendoza, La Plata. Entonces, el problema de empleo lo que va a generar es justamente esta caída de demanda. El comercio no vende, la construcción más o menos se sostiene en un valor bastante bajo, y la industria obviamente tampoco va a repuntar. Por eso muchos dicen hay un shock de demanda, alguien que empiece a consumir y esto lleve a mejorar los sueldos, mejorar la producción y que sea un círculo virtuoso. Me parece que no es la idea del gobierno esta, y vamos a terminar con un esquema muy parecido a lo que es Latinoamérica. O sea, esta idea de que la clase media tiende a partirse y a ir los que están informales y con baja capacitación, bajas calificaciones, terminan en el fondo de la pirámide distributiva, y los que tienen altas calificaciones y pueden sostener trabajos asalariados formales terminan en la parte alta, y la clase media
se empieza a adelgazar, Como digamos. que fue prácticamente una tradición en la Argentina, una clase media bastante homogénea, ¿no? Es que la clase media se formó a partir justamente del comercio y de la industria, el Sí, obrero. claro. El famoso obrero, el que formó y creó esa idea de clase media argentina, que después con la universidad pública fue generando ese movimiento ascendente social. Claro, es mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor, de exactamente. Florencio Sánchez, que provoca esa movilidad social, ¿no? Exactamente, eso hoy no se ve. Por último, una pregunta más política. ¿Los hechos de corrupción pueden afectar el desarrollo de la economía o el desarrollo electoral? ¿O es la economía estúpido, como popularizó Bill Clinton en su momento, en momentos de mayores escándalos? En gran parte es la economía, pero esa economía depende mucho en contextos de incertidumbre de las decisiones políticas. Está bien. ¿Qué significa esto? El año que viene es año electoral, en Argentina sabemos que los años electorales son muy volátiles, entonces las personas que están tomando decisiones de inversión, de compra, de consumo, están viendo qué es lo que va a pasar el año que viene, si este programa continúa. Si el programa continúa, pero no continúan los actores políticos, sí cambia todo. En ese escenario político, obviamente, las decisiones económicas van a empezar a pesar. Lo que termina sucediendo en Argentina, que es gran parte del problema de volatilidad, es que postergamos decisiones hasta saber quién gana. Y eso muchas veces interrumpe los ciclos de crecimiento económico. Por eso el gobierno está insistiendo en que estos van a ser los mejores 18 años, porque el crecimiento se va a tender a acelerar. Ahora, puede suceder que se acelere un poco hacia fin de año, pero cuando empecemos a ver cómo decanta el año político, las decisiones empiecen a frenarse y ahí la economía puede terminar estancándose. Fue lo que pasó en gran parte en el 2025. El año había arrancado muy bien y después de abril, mayo, justamente empezó todo el tema de las elecciones y la volatilidad creció, el dólar justamente empezó a acelerarse y tuvo que venir el gobierno norteamericano a salvar un poco las papas, como quien dice. Germán, muchas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, gracias Jessy, Selene, gracias Pipo. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.